este primer video, primero de cerca de 70 videos, en donde voy a hablar todo lo que debe de saber una persona o una empresa relacionado con comercio exterior en México. Esta serie de videos nacen de una necesidad que alcanzo a distinguir como profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad Panamericana de Aguascalientes, del Instituto de Capacitación Empresarial de Occidente, en donde doy clases de licenciatura, maestría e incluso doctorado. Los alumnos, fuera de analizar leyes y demás, necesitan conocer de manera práctica sobre comercio exterior. Muchos contadores, muchos profesionistas que están relacionados más no inmersos en el área, le tienen miedo al comercio exterior, cuando menos en México. Por eso me doy cuenta de esta necesidad. Quiero crear cerca de 70 videos en donde dé a conocer toda la información desde clasificación arancelaria, documentación aduanera, regulaciones y restricciones no arancelarias, hablar de cada uno de los permisos, de las obligaciones de los importadores, de qué es lo que tienes que cuidar si eres una empresa IMEX, todo lo que yo conozco, quiero transmitirlo en videos. A diferencia de los otros videos que hemos estado transmitiendo o subiendo a redes sociales, cuya esencia de esos videos era que nos vieran, hoy queremos que no nos vean, que nos escuchen. No queremos hacernos famosos, queremos ayudar a la industria, queremos ayudar a fomentar el comercio exterior o el sano y el correcto comercio exterior en nuestro país. Sabemos que hacer comercio exterior es difícil, pero la falta de conocimiento, la falta de información práctica, no quiero decir que no haya, solo no hay información tan práctica, ocasiona que el comercio exterior sea un tabú y que a muchas personas les dé miedo y que luego digan que hay corrupción cuando no es así. Comercio exterior es difícil, como muchas cosas, pero conociendo creo que se puede llegar a ser mucho más fácil. Entonces todos los videos que ustedes van a ver no me voy a fijar en el tiempo de que quedaron muy largos, nadie te va a escuchar, quien quiera aprender me va a escuchar y punto. Los videos tienen la intención de no nada más presentar, sino analizar, pero no tan a profundidad, pero sí dar la información necesaria para a lo mejor sí poder ir a profundizar ya por parte de ustedes en un tema en específico. La idea de estos videos nace de Khan Academy, una idea que Salman Khan tuvo, y digo, no creo que haya descubierto el hilo negro, sino simplemente se animó a hacerlo, y hoy quiero animarme yo, sobre todo en el sector de comercio exterior. Quiero que la gente conozca porque el comercio exterior mueve el 70% de la economía de mi país. Si hacemos buen comercio exterior, 70% de la economía de mi país se va a mover bien. Es lo que queremos. Queremos fomentar, queremos ayudar, y sobre todo con tantos cambios, con tantas broncas que tenemos, que si Trump dice que nosotros tenemos que reaccionar, etc. Entonces hay que mejorar. Y ese es nuestro granito de arena. Por favor, no juzguen la poca o mucha profundidad de un tema. Es para que puedan tener una idea mucho más que general. Está diseñada para mis estudiantes y los que no son también, para los profesionistas del área de comercio exterior que a lo mejor tienen ciertas dudas en algo, poderlos destrabar, e incluso para los empresarios de otros países. Es muy común, si trabajas en una empresa japonesa y tienes una bronca, el japonés dice que por qué México es tan complicado, que en Japón las cosas son 1000 veces mejor. Pues en Japón pueden ser 1000 veces mejor. En México, si hacemos las cosas bien, son 1000 veces mejor. Entonces también ojalá en algún momento me vean en Japón y le piquen a los subtítulos para que mi voz se traduzca en cualquier idioma y puedan entender por qué las cosas son así. Soy Israel Díaz Escobar, soy director general de Escobar Carriedo y Asociados. Tengo experiencia en el área de comercio exterior, más de 12 años de experiencia. Y creo que le conozco un poquito como para poder salpicar ese conocimiento a todo aquel que quiera conocer. Vamos a liberar audios, videos en varias plataformas. No se preocupen y no se agüiten, y tampoco lo voy a hacer yo por una buena calidad o una buena producción. Lo que quiero es que haya buen contenido. Si Ferriz de Con hace los videos que hace, si Broso hace los videos que hace y lo ven, espero que me vean a mí y que